Tienes elegido tu tema de investigación, has planteado tu problema, has formulado tu objetivo. Sin embargo, ahora te toca redactar la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis y cómo plantearla? Eso lo veremos en este video. Soy Juan Carlos Barrientos y te invito a continuar en este video tutorial. Bienvenido a un video más de este ciclo introductorio a la metodología de la investigación. En esta oportunidad hablaremos acerca de la hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Consisten en la declaración anticipada del resultado que se cree obtener en la investigación. Me dirán, pero esto ya lo dijimos cuando planteamos el objetivo. Y sí, en cierta medida sí, porque el objetivo y la hipótesis están estrechamente relacionados. El objetivo nos dice qué es el conocimiento que yo quiero obtener al final de mi investigación. Y la hipótesis nos dice qué es lo que yo creo que voy a encontrar, por así decirlo. Ahora que veamos la formulación, veremos algunos ejemplos. Si mi planteamiento del problema es cuáles son las causas del bajo rendimiento académico, lo que yo quiero conocer a través de mi investigación es precisamente las causas del bajo rendimiento académico. Recuerdan que en el anterior video decíamos cómo vamos a formular los objetivos. Entonces aquí sería el objetivo conocer las causas del bajo rendimiento académico. Eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces, ¿qué sería mi hipótesis? Mi hipótesis es lo que yo anticipo en relación a esta situación. Entonces, yo debiera redactar algo así como las causas del bajo rendimiento académico son, y ahí yo me aventuro a formular lo que creo que voy a encontrar. Y en este caso, por ejemplo, puse la hiperactividad, la violencia intrafamiliar, etc., etc. Pero ¿de dónde saco esto? ¿Se acuerdan que en un video anterior habíamos hablado acerca de el estado del arte? En el estado de arte yo lo que hago es una revisión de todo lo existente sobre mi objeto de estudio. Entonces yo vi que en estudios anteriores decían que la hiperactividad es una de las principales causas del bajo rendimiento, que la violencia intrafamiliar, que la nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo, de todo el bagaje de la teoría que tengo, hago un resumen de las causas que yo creo que en mi contexto son las más importantes. Me aventuro a anticiparlas y ponerlas a prueba. Entonces, a lo largo del proceso de investigación, obtendré los datos y luego al concluir diré, bueno, sí tuve razón y la hiperactividad era un problema y tal vez digo, no, la violencia no había sido tan importante. Entonces, ahí responderé con mi investigación y diré, mi hipótesis era cierta o no, mi hipótesis no era cierta. Otro ejemplo. La implementación de estrategias lúdicas mejorará el rendimiento académico. Entonces, ahí mi objetivo general sería determinar si la implementación de estrategias mejorará el rendimiento académico. Pero, ¿qué es lo que yo creo que voy a encontrar? Entonces, lo que yo creo que voy a encontrar es que la implementación sí va a mejorar el rendimiento académico. Entonces, lo único que hago es copiar y pegar el planteamiento del problema, le quito los signos de interrogación y digo en afirmativo, ya no como pregunta, sino que confirmo o afirmo, mejor dicho, que la implementación mejorará el rendimiento académico. Veamos más ejemplos. ¿Cuál es el tiempo promedio de estancia de los pacientes? Entonces, cuando tengo preguntas de tipo descriptivas o de tipo exploratorias, yo lo que hago es copio y pego la primera parte, porque yo lo que me estoy preguntando es cuál es el tiempo promedio. Entonces, copio esa parte y digo, el tiempo promedio de estancia de los pacientes, ¿de cuánto? ¿Cuánto tiempo será? Entonces, 3 días. Pero ¿de dónde he sacado eso? Pues lo puedo sacar de la estadística de mi hospital, puedo sacarlo de la estadística, pues no tanto del hospital, porque si estoy haciendo la investigación en mi hospital, tendría que basarme en la estadística latinoamericana, de Bolivia o del departamento, por así decirlo, tener un marco de referencia y yo poner a prueba si en mi hospital se cumple el mismo promedio o no se cumple el mismo promedio, por así decirlo. ¿No es cierto? Entonces, otra forma podría ser la terapia con aspirinetas reducirá el tiempo de recuperación y ahí, igual que en el anterior caso, copio y pego, le quito el signo de interrogación. Cuando mi planteamiento del problema es de tipo analítico, en el cual yo estoy comparando dos variables o yo estoy queriendo ver si hay relación de una variable con otra, entonces mi planteamiento del problema lo copio, lo pego y se convierte automáticamente en hipótesis quitando los signos de interrogación. Es mucho más fácil la hipótesis.
Cuando es un problema de tipo descriptivo, como el cuál es el tiempo promedio, ahí como que nos complica un poco más porque yo tengo que buscar más información y determinar cuáles serán los posibles resultados que voy a encontrar de mi investigación. Bien, ahora, por ejemplo, acá, esto sería un, una secuencia de cuál es el problema, cuáles son las causas. Mi hipótesis sería la aplicación de una estrategia pedagógica reducirá el bajo rendimiento académico. Entonces, aquí no hay relación. Ese es un error que se ha cometido, porque yo me estoy preguntando en descriptivo, ¿no es cierto?, cuáles son las causas, pero mi respuesta es de tipo hipotética. Yo estoy hipotetizando, hipotética de tipo analítica, porque yo estoy hipotetizando A, entonces B, porque estoy diciendo que la estrategia de la implementación de una estrategia pedagógica reducirá el bajo rendimiento. Entonces son dos niveles de investigación completamente distintos. Si bien los dos, tanto el problema como la hipótesis, están hablando del bajo rendimiento, pero lo están haciendo en niveles muy distintos. La hipótesis que tendríamos que haber planteado frente a cuáles son las causas del bajo rendimiento, tendría que haber dicho, las causas del bajo rendimiento académico son, ¿no es cierto? Volvemos a hablar, qué sé yo, la violencia, la educación, no sé, la didáctica del docente, etc., etc. Pero en descriptivo, no en analítico. Si tiene más dudas acerca de cuál es la diferencia entre una investigación descriptiva o una investigación de tipo analítica, pueden volver al video tutorial en el cual hablábamos acerca del planteamiento del problema, o pueden saltar videos más adelante en el video en el que vamos a hablar acerca de la metodología, y eso les va a ayudar a tener más claro cuál es su investigación, si es de tipo descriptiva o es de tipo analítica. Sugerencias. Define el problema, el objetivo general, los objetivos específicos. Sobre todo, en este caso, necesito tener el problema y el objetivo general. Los copio, los pego y luego pienso en qué es lo que creo que voy a encontrar. A partir de eso, redacto la hipótesis. Recuerden que debemos tener una coherencia interna desde el planteamiento del problema, el objetivo y la hipótesis. Por ejemplo, acá, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la depresión? Entonces, recuerden, copio, pego y me sale identificar los factores de riesgo asociados a la depresión. Cambié la palabra cuáles son por el verbo identificar y de esa forma hay coherencia entre mi problema y mi objetivo. Ahora, para la hipótesis, vuelvo a pegar, copio y pego y coloco los factores de riesgo asociados a la depresión, pongo un 2 puntos y ahí yo vaticino, anticipo cuáles creo que son los problemas que van a estar asociados a la depresión. Y entonces en este vaticinio yo me animo a decir que son los factores psicosociales, las pobres habilidades sociales, la deficiencia de serotonina. ¿De dónde saco eso? De la teoría, de la revisión de la literatura. Cosa muy importante, ojo acá, que si yo estoy diciendo que la causa de los problemas de depresión son estos, los psicosociales, las habilidades sociales, la deficiencia de serotonina, en mi investigación yo debo indagar estas tres variables. Porque yo debo, después de la investigación, decir, ah, sí, los problemas psicosociales sí tienen una correlación con la depresión. Ah, no, los que tienen más bajas habilidades sí habían tenido más depresión. O los que tienen deficiencia de serotonina sí tienen depresión. Pero si yo no voy a medir serotonina en sangre, ¿no es cierto? Entonces no puedo yo al final de mi investigación decir si mi hipótesis era cierta o no era cierta. Entonces será mejor hacer un recorte en mi tema de investigación y no colocar en mi hipótesis la serotonina, porque va a ser algo que yo no voy a poder indagar. Lo que yo estoy colocando en mi hipótesis, yo tengo que demostrar. Y si yo estoy diciéndole al lector que yo voy a comprobar si la deficiencia de serotonina eso no es una causa, yo tengo que demostrarlo. Por tanto, yo tengo que indagar y aportar evidencia. Entonces, esto va como una recomendación a la hora de hacer el recorte, hablamos, es decir, nuestra investigación puede ser fantástica y puede ser muy amplia, tener muchas variables, pero no vamos a tener ni los recursos económicos, ni humanos, ni técnicos, ni el conocimiento necesario para abarcar o la muestra necesaria para abarcar todo lo que quisiéramos. Entonces, en función de nuestras capacidades, en función de nuestra disponibilidad de muestra, de recursos, de repente cada vez vamos a quedarnos con menos variables y nuestro objetivo, nuestro problema, nuestra hipótesis van a ser más pequeños. Es mejor hacer una investigación muy acotada, muy pequeña, muy quizás sencilla desde lo técnico, metodológico,
pero que dé contundencia a la hora de los resultados, a pretender hacer un mamotreto de investigación súper gigante, pero que a la hora de los datos haga agua porque no aporta realmente elementos. Bien, otro ejemplo, emplear colores amarillos y rojos en la ambientación de un restaurante incrementará las ventas. Entonces recuerden, copia y pego, le quito el de emplear por determinar si. Determinar si emplear colores amarillos y rojos en la ambientación incrementarán las ventas. Entonces, mi hipótesis es lo mismo que el problema, solo que le quito los signos de interrogación. En el problema me he preguntado y en la hipótesis afirmo. Bien, queda absolutamente claro ese tipo de redacción. Si tienen dudas en relación a cómo formular la hipótesis, déjenlo en los comentarios y espero que este video haya sido de utilidad. Muchas gracias.